Hola, soy Luis Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. Estas lecturas son una iniciativa personal y profesional, hechas desde una perspectiva alternativa como aporte al proceso de paz en Colombia. Si deseas realizar un aporte económico para el almacenamiento del podcast en las diferentes plataformas, puedes hacer tus donaciones en la cuenta Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar. Comencemos. 1.3.6 Naturalización para adaptarse al desastre de la guerra. Las décadas de conflicto armado y la impunidad asociada a la mayor parte de esos hechos han llevado a una naturalización de la violencia que penetra en la vida cotidiana, los conflictos políticos, las relaciones sociales o las actitudes frente a las víctimas en la sociedad. También han penetrado en la forma de ser y reaccionar de buena parte de la población, con una actitud defensiva como mecanismo de protección frente a una cotidianidad que muchas veces es percibida como amenazante y que ha tenido un impacto en las actitudes políticas. El refugio en la familia ha sido frecuentemente una manera de proteger lo que más se quiere, pero también muchas veces una forma de no reaccionar o no tener sensibilidad frente a lo que les pasa a otros. Incluso ha servido para justificar la agresión. No se trata de reacciones individuales, sino de contextos de violencia e impunidad que se necesita transformar. El hecho de que muchas de estas situaciones se hayan repetido durante décadas tiene indudablemente un impacto no solo en el clima emocional colectivo, sino también en la cultura. Cuidado donde te metes, por algo le habrá pasado, en algo andaría. La falta de investigación de los hechos y de respuesta institucional adecuada ha llevado a una normalización de lo anormal y a veces solo se es consciente de ello cuando se sale de esas situaciones. Por ejemplo, muchas víctimas en el exilio, reevaluando su propia experiencia en la toma de testimonios, señalaron que tomaron conciencia del modo como les tocó adaptarse y normalizar la violencia en el país solo cuando salieron de él, cuando tuvieron la suficiente distancia emocional y perspectiva crítica, además de otros modelos de relación y de convivencia. De esta manera, la violencia transforma la cotidianidad y la cultura de las comunidades, abarcando el pensamiento y las formas de organización social. Es normal uno escuchar que mataron a 3 personas, que hubo una masacre, y si observamos las condiciones, en municipios como estos no hay una oficina de la fiscalía, entonces impera la justicia, existe una cultura de la ilegalidad. Es normal mirar el contrabando, es normal ver gente armada, porque hay una ausencia total del Estado. No existen instituciones para garantizar el más mínimo de los derechos fundamentales. Entrevista 236, VI 00001. Hombre, afrocolombiano, activista juvenil. Este mecanismo que ha permitido la adaptación al desastre ocasionado por el conflicto armado ha llevado a diversos sectores de la sociedad a ser observadores del dolor de las víctimas a través de los medios de comunicación una y otra vez, lo cual da lugar a que se tome distancia de lo ocurrido porque ya resulta más de lo mismo. Otra vez ya no quiero saber. Colombia ha vivido décadas saturada con la exposición al horror y esto ha llevado a una parálisis emocional o a un filtro frente a la percepción de la cruel realidad que predispone a no mirarla de frente, sino a mirar hacia otro lado. Por más que uno busca, no hay quien responda, o sea, nadie tiene la culpa, nadie se da cuenta de nada, entonces no sabría cómo, es como bien complicado. Entrevista 216, VI 00017. Mujer, campesina, caso de amenaza, atentado y desplazamiento forzado. Esta naturalización se ha extendido a normalizar los contextos de desprotección que han favorecido la violencia o la victimización de ciertos sectores. Por ejemplo, frente a una infancia desprotegida y víctima de tantos abusos y del impacto de la guerra en sus vidas, las respuestas institucionales han estado basadas en atención parcial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en algunos casos. Pero quien ha respondido frente a todo han sido las propias familias y comunidades que han asumido el peso de la respuesta, muchas veces sin ningún apoyo institucional.
Esta desprotección y falta de respuestas es lo que contribuye también a la perpetuación de la violencia, que impide que la sociedad colombiana tome conocimiento de esta parte de su trágica historia, del impacto de la orfandad de cientos de miles de niños y niñas en diferentes épocas y del reclutamiento de menores que se ha mantenido hasta hoy debido a la falta de perspectivas de futuro y a la presión de grupos armados, lo que afecta además a un colectivo especialmente vulnerable como la niñez. La impunidad mantenida en el tiempo en Colombia también tiene un impacto no solo en las víctimas del conflicto armado, sino en las actitudes sociales frente al poder o la injusticia. La desconfianza y la impotencia tejen en gran parte las relaciones de muchas comunidades y sectores con el Estado hasta hoy en día. La falta de justicia y de una reacción estatal y social decidida contra esas violaciones ha sido un factor que las ha normalizado con el tiempo. Si se puede matar sin que se recojan siquiera los cuerpos, si no se hace una mínima investigación adecuada o si se hace pero sin respeto a los sobrevivientes, estas prácticas se van estableciendo y normalizando sin una acción decidida en su contra. No pasó nada, porque yo a veces creo que como montones de casos aquí en Colombia, la justicia ahí no hace nada, no pasa nada. Es como si esa persona no fuera importante. Yo digo, no son de la alta sociedad, entonces por lo tanto, no importa. Eso fue lo que pasó, poca importancia. Entrevista 040, VI 00011. Mujer, activista, caso de desplazamiento forzado, homicidio, reclutamiento. Este escenario ha ido configurando para una buena parte de la población un contexto en el que ha sido frecuente seguir a quien tiene el poder armado o a quienes transan la posibilidad de decidir por un beneficio económico inmediato, lo que ha normalizado la corrupción en todas las capas sociales. Es la convivencia en muchos territorios usualmente ligada a las economías ilegales, como el narcotráfico o la minería ilegal bajo el control armado. La permanencia y el fortalecimiento en el tiempo de estos entramados económicos, sociales y políticos de alto nivel en el poder local o regional, pero también nacional, y no solo el poder de coacción de grupos armados, han tenido un impacto importante en las mentes y los corazones como legado de la violencia y la impunidad. La caída en el abismo del vacío ético, la naturalización de la violencia o la aceptación de vivir en el modo guerra han llevado a la banalización del daño y a la degradación no solo de la guerra, sino de la sociedad, a la desvalorización de la dignidad de las víctimas y de todas las demás personas. En esta crisis, en la cual la deshumanización está en todos los niveles, no hay vida, verdad, respeto o justicia que valgan. En un territorio donde se hizo normal vivir negando la humanidad, Colombia entró con todo ello en una crisis intolerable a los ojos de la comunidad mundial.